Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 23 de octubre de 1937 y esta semana ha desaparecido el Frente Norte. La ofensiva franquista sobre Asturias, que había comenzado hace casi 2 meses, llega a su fin con el ataque de los sublevados en la línea del Sella. Después de varios días de combate tras haber pasado este río, el 17 de octubre se rompen las líneas republicanas al oeste del río y ya se puede dar por perdida el resto de la provincia. Este día el puerto del Musel en Gijón es bombardeado de nuevo por la aviación y el Consejo Supremo de Asturias-León, es decir, el gobierno autoproclamado a finales de agosto, decide la evacuación del mayor número posible de combatientes y civiles en situación de riesgo por dicho puerto. Al día siguiente, 18 de octubre, el Musel sufre un nuevo bombardeo que causa el hundimiento del submarino C6. Sin embargo, la tripulación sobrevive y es embarcada en el torpedero número 3, que se dirige al puerto francés de Le Verdon. Con ello, solamente queda en aguas asturianas un buque republicano que es el destructor Ciscar, ya que el día 28, entre el 28 y el 29 de agosto desertaron a Francia los otros dos submarinos, el C2 y el C4, y el destructor José Luis Díez, del que ya hablamos bastante, pasó a Inglaterra en el puerto de Falmouth. Los bows armados que defendían la costa asturiana también huyeron por esos días, de manera que el día 18 de octubre solo queda el destructor Ciscar, que va a ser además hundido a su vez por otro bombardeo aéreo el día 20 de octubre. Pero antes de eso, el 19, el avance franquista, que ha superado ya la línea del Sella, llega a la localidad de Villaviciosa, a solo 25 kilómetros de Gijón en dirección este. Simultáneamente, el 20 de octubre, por otra carretera interior, caen las localidades de Pola de la Viana y de Infiesto, en la zona de la cuenca minera, a 30 kilómetros de Oviedo. Este día, en que recuerdo que es también hundido el Ciscar, el Consejo Supremo de Asturias-León celebra su última sesión, confirmando la orden de retirada, consiguiendo evacuar a solo 11.000 de los 50.000 combatientes con los que contaba. Ese mismo día también, ante el éxito de las columnas que se aproximan desde el este, comienza por primera vez en esta campaña el ataque de los franquistas desde la dirección oeste, es decir, desde las localidades, desde la ciudad de Oviedo y las localidades de Grado y Soto del Barco. Este día el coronel José Franco, que no es pariente del caudillo, entrega la fábrica de armas de Trubia. Su actitud, entrega sin resistencia. Su actitud durante el conflicto, por lo tanto, algunos la calificaron de ambigua por haber cedido esta fábrica de armas, pero lo cierto es que se mantuvo leal a la República durante el año y pico que media Asturias estuvo en manos republicanas, y a fecha de 20 de octubre del 37 la resistencia habría sido inútil. Es decir, podía haber destruido la fábrica de armas, pero es el mismo dilema al que tenía que haberse enfrentado el gobierno vasco en Bilbao. La destrucción de industrias de guerra o de industrias siderúrgicas habría llevado a problemas económicos en la posguerra. En todo caso, los franquistas no le agradecieron la entrega de la fábrica y el 14 de noviembre el coronel Franco sería fusilado. Finalmente, el 21 de octubre, avanzando desde Oviedo y desde Villaviciosa, las tropas franquistas entraron en Gijón y en Avilés, avanzando desde Soto del Barco. Por lo tanto, después de 1 año y 3 meses de guerra, todo el frente norte
queda ocupado por las fuerzas sublevadas y en esta zona de España la guerra ha terminado. No obstante, las consecuencias serán muy graves para la República. De hecho, si al perder Vizcaya se quedó sin la mayor parte de su producción de hierro, bueno, por no decir la producción absoluta, el 90% está en manos franquistas, ahora si con Asturias la República disponía de un 72% de la producción de carbón, con la pérdida de ella se queda en un 35%. Por lo tanto, desde el punto de vista industrial, la República tiene ya la guerra perdida. Militarmente va a ser también un problema, porque ahora toda la flota franquista se va a concentrar en el Mediterráneo y en los 65.000 soldados del Ejército del Norte van a ser desplazados al frente único que queda, de manera que habrá una desproporción numérica a favor de los franquistas. Si bien una porción menor, como hemos visto, 11.000 soldados, van a poder huir a Francia y de ahí al territorio, algunos, no todos, se unirán al ejército popular en Cataluña y Aragón. No obstante, no hay que olvidar que entre los que se rindieron en Santoña, bueno, en toda la provincia de Santander, en Vizcaya, y ahora no han podido huir de Asturias, hay 100.000 soldados republicanos prisioneros de los franquistas. Algunos pasarán por los campos de concentración o serán fusilados por haber tenido cargos de responsabilidad o haberse presentado voluntarios para defender la República, pero los que han sido reclutados, que son la mayoría, van a engrosar el ejército franquista. Por lo tanto, aumentarán y mucho las tropas del Ejército del Norte. Con esta es verdad que la capital asturiana, Oviedo, llevaba más de un año en manos sublevadas, pero la caída de Asturias supone que si nos centramos en todo el ámbito provincial territorial, da lugar a que la mayoría de las provincias españolas están en su totalidad en manos de Franco, concretamente 26. Las 4 de Galicia, la ya citada de Asturias, las 8 de la entonces llamada Castilla la Vieja, las 3 de la entonces llamada Región Leonesa, las 3 del País Vasco, las 2 de Canarias y además las de Navarra, Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga. La República solamente controla en su totalidad 12 provincias, que son las 4 de Cataluña, las 3 de la región valenciana, las 2 de Murcia, porque entonces Albacete se incluía en la región de Murcia, y las 3 provincias de Cuenca, Ciudad Real y Almería. Por las 11 restantes provincias españolas ahora pasará el único frente terrestre, concretamente por las 3 provincias aragonesas, la de Guadalajara, la de Madrid, la de Toledo, las 2 provincias extremeñas y Córdoba, Jaén y Granada. En cuanto a las Islas Baleares, recordamos que Mallorca, Ibiza y Formentera estaban en el lado franquista y Menorca, llamada La Roja, se mantenía desde el principio de la guerra en manos republicanas. No obstante, la caída de Asturias no va a suponer el fin de la violencia en esta parte de España, ya que teniendo en cuenta que 40.000 de los 40.000 soldados que no han podido ser evacuados, bastantes, concretamente 8.500, según Secundino Serrano, que tiene un estudio sobre la resistencia antifranquista, Maquis, Historia de la guerrilla antifranquista. 8.500, por tanto, no se van a entregar y van a mantener más que una resistencia, van a permanecer ocultos en las montañas y en los pueblos desde octubre de 1937 hasta mayo de 1938, en que la mayoría, concretamente 6.500, serán apresados y 1.000 morirán en combate o serán ejecutados. Quedan, por tanto, apenas 1 millar en mayo del 38,
contra los que se produce una dura represión. Al principio, la persecución de esta guerrilla, o huidos más bien, correrá a cargo de las banderas de Falange desde Lugo y Valladolid. Pero como todavía quedan cientos de huidos en la cordillera, especialmente en la Sierra del Aramo y en Peñamayor, se va a enviar a partir de mayo del 38 a tropas de élite, a los legionarios y los marroquíes, que causarán algunas importantes víctimas entre los huidos. Destaca la muerte en combate contra banderas falangistas de Silvino Morán, uno de los primeros líderes guerrilleros de Asturias, el 22 de noviembre del 37 en Ayer, y a partir de la llegada de las fuerzas del Ejército de África, la masacre de la Riega del Pendón en la zona de Nava-Piloña en junio del 38, en que varios de los huidos son muertos por las tropas franquistas, otros se suicidan y los que caen con vida serán ejecutados. Algo parecido sucede en la mina La Bornaina, en San Martín del Rey Aurelio, en que 7 hombres y una mujer militantes socialistas son muertos por las tropas. Esto continuará más o menos hasta el final de la guerra, y en la posguerra se formará una agrupación guerrillera de Asturias-León y Santander. Pero esto es ya otra historia. No obstante, remito al libro de Secundino Serrano para tener una visión bastante completa de la resistencia antifranquista de posguerra en toda España. Poco más hay que comentar esta intensa semana, importante semana, solo lo que ya comenté en la anterior, que el 22 de octubre llegó un temporal de lluvia y frío al Pirineo de Huesca, que paralizó las operaciones contra Sabiñánigo, de manera que no hay más acontecimientos políticos ni militares esta tercera semana de octubre. Continuaremos la próxima semana viendo qué perspectivas se abren a ambos bandos ahora que solo va a haber un frente de guerra. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.